Buenos días, querida comunidad educativo-pastoral. Les saludo en este día viernes 18 de junio para celebrar junto a ustedes nuestra oración del Buenos Días. El día de hoy el lema que nos acompaña es un lema que nos invita a pensar también en la tradición. Dice, por 30 monedas de plata. En esta reflexión nos vamos a acercar a uno de los apóstoles, quizás con Pedro, uno de los más recordados en el Evangelio, ¿cierto? De los que más nos hace sentido cuando escuchamos su nombre, el apóstol Judas. Bien, así que vamos a leer un texto del Evangelio que nos va a permitir hacer una reflexión respecto de esta acción de Judas de vender al Señor. Nos ponemos en su presencia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer del Evangelio de Mateo. Entonces, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, se dirigió a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué me dan si se los entrego a ustedes? Ellos se pusieron de acuerdo en 30 monedas de plata. Desde aquel momento, Judas buscaba una ocasión para entregarlo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en este texto bíblico, como ya les mencionaba recién, está referido a uno de los 12 apóstoles, ¿cierto? El apóstol Judas, que efectivamente lo recordamos mucho por la tradición que hace con Jesús al entregarlo para ser crucificado, ¿cierto? De hecho, cuando uno piensa en la vida de Jesús, de ser hijo de Dios, de ser profeta, de ser reconocido en su pueblo como un gran maestro, podemos mirar en la vida de Jesús que termina siendo casi un fracaso, ¿no? Jesús es humillado, es crucificado, sus mismos amigos lo abandonan al momento de dejarlo en la cruz, ¿cierto? Pedro termina negándolo, ¿cierto? Hay muchos episodios que uno podrá pensar que la obra de Jesús no termina siendo aquella obra del Hijo de Dios, porque efectivamente Judas lo traiciona. Judas se ve tentado, ¿cierto? Porque primero no creía en esta profecía, ¿cierto? En este mensaje del Señor de que Jesús lo iba a liberar, ¿cierto? Esta esclavitud. Entonces, se ve tentado, ¿cierto? Y finalmente lo traiciona y lo entrega. Muchas veces nos quedamos mirando la imagen de Judas, pero también es bueno pensar en nosotros siendo Judas, porque muchas veces en nuestra vida también traicionamos a Jesús. A veces traicionamos en cosas muy básicas a los demás, no sé, nos cuesta reconocer que hemos cometido un error, nos cuesta también dar nuestro brazo a torcer cuando hemos tomado una mala decisión, nos cuesta ser humildes, ¿cierto? O asumir la verdad aunque sea dolorosa. Y todas estas acciones, desde uno cuando las comete a diario, también es una traición a Jesús, porque cuando decimos mentiras o evitamos decir la verdad, estamos traicionando lo que el Señor nos pide como una persona, como un buen cristiano y un honesto ciudadano. Cuando con nuestros amigos del barrio, en el colegio, como apoderados, profesores, nos cuesta decir que sí creemos en Jesús, en un Jesús vivo que nos enseña a amar y que nos invita a la resurrección, cuando nosotros somos incapaces de vivir ese mensaje, efectivamente también traicionamos a Jesús. En nosotros, de alguna u otra manera, viven los 12 apóstoles. Muchas veces negamos al Señor, otras veces lo traicionamos, pero más que la figura de los apóstoles, debemos centrar nuestra mirada en la opción del Señor, en la opción de Jesús. Porque seguramente, porque Dios es Dios, ¿cierto? Cuando Él elige a sus discípulos, sabe que son hombres que carecen de perfección, que van a cometer errores, ¿cierto? De hecho, cuando Pedro niega a Jesús, Jesús ya se lo había anticipado, ¿cierto? Ya le había profetizado de que Él lo iba a negar antes del tercer canto del gallo. También sabía, cuando se reunió en la última cena, que uno de los que estaba reunidos con Él lo iba a traicionar. Entonces Jesús sabía de todo lo que sus discípulos son como personas, porque es Dios. Entonces, más que quedarnos en las acciones de los discípulos, de las cuales también nosotros muchas veces hacemos cosas en nuestra vida a diario, tenemos que quedarnos centrándonos en la mirada, en la opción que Jesús hace de salvar a la humanidad, en su imperfección, ¿cierto? Con la dificultad que nosotros tenemos. Y es muy importante el mensaje porque el Señor todavía hoy sigue confiando en cada uno de nosotros, independiente de cómo somos, independiente de que muchas veces efectivamente cometemos errores y nos alejamos del Señor, nos alejamos de la santidad. El Señor sabe aquello y sin embargo Él hace una opción por
dar su vida por la humanidad que en ese tiempo, ¿cierto?, le tocó ser acompañado por sus discípulos, y hoy sigue dando ese testimonio, ¿cierto?, por cada uno de nosotros. Entonces, este mensaje, qué importante es reflexionarlo y abrazarlo, ¿cierto?, porque de alguna u otra manera, independiente de nuestra imperfección o de nuestras malas conductas, el Señor nos da la posibilidad de arrepentirnos y volver a Él, porque Él está convencido de que todos nosotros podemos salvarnos, ¿cierto?, porque estamos dispuestos a seguir su lección, ¿cierto?, su enseñanza. Así que pidámosle al Señor que nos acompañe, ¿cierto?, en esta difícil vida que muchas veces nos toca ser discípulos de Él, y a veces somos buenos discípulos y otras veces también somos como Judas. Entonces pidámosle al Señor fortaleza para siempre ser el discípulo que Él espera de cada uno de nosotros. Oremos por todos nosotros para que por amor trabajemos por crecer en nuestras cualidades de discípulos y superar nuestros defectos. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oremos también por nuestra comunidad salesiana del Colegio Don Bosco Antofagasta, para que sea el mandamiento del amor del Señor nuestra ley suprema, y trabajemos porque este amor se exprese en actitudes y donación. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y oremos también por todos nosotros, para que creciendo en el amor aportemos lo mejor de cada uno de nosotros para los otros, para que nuestra comunidad sea una experiencia de iglesia en medio de nuestro patio, de nuestro colegio, de nuestro barrio. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidámosle al Señor que nos acompañe en esta oración, ¿cierto?, diciendo la oración de los hijos de Dios. Digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María, auxilia a los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Antes de terminar, quería recordarle a todo nuestro estudiantado, estamos ya terminando la quincena del mes de junio, estamos ya pronto a concluir el primer semestre. Tenemos muchos estudiantes que tienen muchas tareas pendientes, muchas actividades evaluadas pendientes. Es importante, ¿cierto?, que cumplan con la obligación de poner al día sus evaluaciones, porque estamos realizando un proceso de aprendizaje que de alguna u otra manera se está evaluando constantemente. Así que invito a todo el estudiantado, ¿cierto?, a los padres y apoderados que también miran este Buenos Días, a poder ir mirando cómo está el desempeño escolar, de tal manera que termine siendo un semestre exitoso y no nos encontremos con novedades negativas, ¿cierto?, a final de semestre. Así que atento a los planes de acción que el área académica les va a ir proponiendo e invitar a los estudiantes a mirar con mucha responsabilidad sus obligaciones escolares. Saludos, que tengan muy buena jornada de trabajo.